Aunque no ha sido beatificada ni canonizada, es un ícono de la religiosidad popular. Sarita Colonia es la santa del pueblo, un título que le ha sido concedido por sus miles de devotos. Pero ¿qué misterios esconde su historia, sus milagros e incluso su muerte? ¿Cuál es el enigma detrás de la leyenda popular de Sarita Colonia? ¿Devoción, mito o fervor popular? Bienvenidos. Esto es Hora Contacto. Cada 1 de marzo, los devotos de Sarita Colonia se congregan en el cementerio del Callao para celebrar ¿qué? Su nacimiento. Un rito que se ha mantenido vigente a través de los años. Hay un equipo de Hora Contacto que se trasladó hasta Huaraz para recoger de pronto el origen de esta creencia y esta devoción hacia ella. Y vamos a ver este reportaje yo aquí en el estudio con dos invitados muy inteligentes y muy interesantes. Jerjes Loaiza, sociólogo, y Aldo Llanos, filósofo. Bienvenidos a Hora Contacto. Vamos a ver este reportaje y luego comentamos un poquito lo que vamos a ver. Adelante. Existe complejidad y misterio en torno a cómo Sarita Colonia se convirtió en la leyenda. La beata no reconocida, pero hecha santa por multitudes. Sus orígenes se remontan a una ciudad igual de enigmática, enclavada en los fríos y blancos Andes peruanos. Huaraz, el lugar que la vio nacer un 1 de marzo de 1914. Ellos eran de Huaraz, de familia muy humilde, pero bajo esa pobreza, esa humildad, Sarita era sentía el llamado del Señor, o sea, muy agradecida con el Señor desde que se levantaba hasta que se acostaba. Él es mi tío Amadeo Colonia, ella es mi tía Rosalía Zambrano, son papás de mi tía Sarita Colonia. Ella es mi tía Sarita Colonia. Ella es mi tía Esther Colonia y él es mi tío Hipólito Colonia. Esta foto que don Justo, su sobrino huaracino, sostiene con fervor tiene más de 100 años y misteriosamente es la única que existe de la santa popular. De cabellos lacios y expresión serena, contaba con tan solo 12 años cuando asistía a un colegio donde su vocación religiosa se manifestó con más intensidad. Ahí estuvo 2 años en internado, pero resulta de que a los 2 años su mamá se enfermó y como ella era la hermana mayor, tenía que ver a sus hermanos menores, ¿no? Entonces el papá decidió sacarla del convento para que viaje a Huaraz a ver a su mamá que estaba delicada de salud y ver a sus hermanos menores. Hay muchas interrogantes en torno a la vida de Sarita Colonia, pero se conservan relatos inexplicables, como aquel episodio en el que estuvo a punto de morir arrastrada por un río, o cuando una milagrosa intervención impidió que sea violentada. Más enigmática aún es su entrega completa al servicio de los más necesitados y el pedido que le hizo a su padre de ser enterrada entre los nichos de los no identificados, de que su última morada sea una fosa común. El día que yo fallezca, yo quiero que me entierres acá, me señala este sitio. Entonces su papá le dice, no hijita, yo te voy a enterrar
en tu nicho, te voy a hacer tu cajoncito. No, papá, yo quiero que me entierres acá. ¿Y por qué quieres estar acá? Porque quiero estar al frente de la gente pobre. Y ahí nomás que elige, a los 15 días fallece ella. Un velo de misterio también envuelve la muerte de la santa del pueblo desde hace unas décadas. Aunque se conservan documentos oficiales de que falleció a causa del paludismo, su familia relata que una sobredosis de aceite de ricino terminó con su vida cuando tenía solo 26 años. A ella mucho le gustaba purgarse, limpiarse el estómago, ¿no? Entonces en una de esas que se ha purgado, le dio un derrame biliar. Pero el mito va más allá. Se han celebrado 111 años del nacimiento de la Santa del Perú migrante. Su vida fue corta, pero significativa. El recuerdo de aquella joven de rostro sereno perdura en el tiempo. A través de las oraciones de sus devotos, de los milagros que aseguran fueron concedidos y de su misteriosa historia. Y bueno, después de ver este interesante reportaje sobre Sarita Colonia, continúo acá viéndonos con Jerjes Loaiza, que es sociólogo, ya nos presenté, y con Aldo Llanos también, que es filósofo. Ambos son docentes. Y quiero empezar con Jerjes y preguntarte, ¿por qué crees que hay esta conexión popular con Sarita Colonia? ¿Sus orígenes humildes pueden tener algo que ver con esto? ¿Sería diferente si ella hubiera sido una chica adinerada, una chica de un estrato social distinto? En efecto, el haber sido una persona NN, una persona del montón, entre comillas, es decir, que no resaltó por algo en particular, su pobreza, su humildad, su naturaleza migrante, su condición andina, y también su muerte, porque su muerte no se dio en una tumba, su muerte se dio en un lugar, en una fosa común, en donde nadie reclamó su cuerpo. O sea, todos estos elementos, si los sumamos, son los elementos típicos de las personas humildes del Perú, del sector popular. Por eso que el sector popular vio en ella una representante fundamental para poder enarbolarla como una santa, pero no una santa oficial, porque las santas oficiales son santas que efectivamente se caracterizan por representar a espacios urbanos o espacios de clase media o espacios oficiales. Ella no lo es. Entonces, esto es lo que, para responder la pregunta, esto es lo que se relaciona efectivamente con su naturaleza. Es la naturaleza de alguien que es lo suficientemente flexible. Como se comenta, muchas veces, cuando Dios te dice que no, Sarita va a intervenir para decir tal vez puede ser. Por eso se convierte en la santa de una serie de espacios populares o incluso de personajes que no son admitidos en el ámbito oficial. Me refiero del ámbito más clandestino de la sociedad. Pero hay una característica que convierte a alguien, supongo yo, en santo. Se basa en los milagros o lo que la gente interpreta como milagros. Y por eso a Aldo le pregunto, ¿qué cosa es un milagro? ¿O por qué hay esta necesidad, digamos, tan antigua de los seres humanos de creer o de atribuirle hechos, digamos, que van más allá de lo comprensible a los santos o a las imágenes icónicas del pueblo, por ejemplo? Dentro del contexto peruano, el contexto de Sarita Colonia, estamos hablando del Dios de los cristianos. ¿Por qué las personas esperan esta intervención del sobrenatural? Porque desde la antropología filosófica podríamos afirmar que el hombre es capax Dei, es decir, es capaz de Dios. En su naturaleza está inscrita esta suerte de creer que hay un algo más. Desde la antropología también vemos que el Homo sapiens lo es tal a partir de, por ejemplo, empezar a enterrar a sus muertos o realizar pinturas rupestres con imágenes que vendrían a representar no a la naturaleza, sino a algo más. Claro. Lo que nos hace indicar que ya hay una suerte de intuición, en palabras de la fenomenología de los seres humanos, desde que el hombre es hombre, por creer en este mundo sobrenatural y que puede, de acuerdo a diversos modos, intervenir dentro de las leyes de la naturaleza para cambiarlo. Entonces, ahí el origen de esta tendencia natural del hombre a creer en algo más. Y dime, Jerjes, el hecho de que Sarita Colonia sea considerada santa, al margen de lo que diga la Iglesia Católica, ¿eso es una rebeldía contra el sistema eclesiástico? ¿Cómo lo interpretas tú?
esta fuerza crece en los años 70 a partir de camioneros, a partir de personas dedicadas al trabajo sexual, a partir de personas muy pobres. En las cárceles también, ¿no? Claro, posteriormente en las cárceles. Si uno lee los comentarios, esta famosa canción sobre Sarita Colonia del Grupo Maravilla, está en YouTube, les invito a que lo puedan ver. Las personas narran, yo recuerdo cuando con mi mamá, siendo huérfano de padre, mis padres, o en otro caso mi padre nos abandonó, no teníamos nada, iba a pedir un plato de comida donde mi tía. Son personas muy pobres, en donde Sarita Colonia representa una imagen de esperanza. Y ella como imagen de esperanza, porque Sarita Colonia es una construcción social, es una construcción colectiva. Por eso, tú me preguntas el tema de los milagros. No se trata de la persona que hace milagros, se trata de cómo es que este personaje se convierte en un paradigma que reúne la esperanza, la fe ciega, porque la fe puede ser ciega, y como hace un momento se dijo, el ser humano cree, pero esta fe ciega no es una fe que hay en todos los seres humanos. En los sectores populares hay mayor credibilidad o credulidad, a diferencia de los estratos más altos o medios. La intención que tiene uno como ser humano es una fuerza de la naturaleza y que esa intención es la que puede hacer o materializar cosas que están en nuestro subconsciente. Es una tendencia que ya tiene pues algunos años de estudio y que considera la intención como una fuerza natural que es la que verdaderamente es la que genera esos cambios y que esos milagros, así llamados, no existen porque uno mismo los genera. Así como hay personas hipocondríacas, como hablábamos un poquito antes de comenzar el programa, que se enferman de todo, todos sienten que les cae mal o que paran yendo a los médicos o paran automedicándose en algunos casos. Hay personas que pueden hasta sanarse solas. ¿No será que nuestro cuerpo, nuestro subconsciente, nuestra propia naturaleza tiene esa capacidad de generar cambios, de generar lo que tanto deseas y que los milagros verdaderamente son producto de esa intención que ayuden algunos científicos? Lo dejo a los dos. El mismo pueblo humilde que Jerjes hablaba no le llama Santa Sarita Colonia, le llama Sarita Colonia Secas. Y es porque traza claramente la línea de lo que es lo oficial de lo no oficial. Ahora, ¿por qué es importante esta institucionalidad? Pienso que hasta cierto modo es importante porque para que un milagro sea atribuido y una institución oficial como la Iglesia Católica, en este caso, canonice a alguien, más que canonizar es reconocer que ahí hubo la intervención de esta deidad que puso entre paréntesis las leyes de la naturaleza. Para que eso se dé, la Iglesia tiene que investigarlo, inclusive por personas que no son ni siquiera creyentes. Hay una figura que inclusive se llama el abogado del diablo. Es una persona que va a tratar de bajarse como sea esa canonización porque está en juego mucho. Entonces, se revisa médicamente, se revisa científicamente, hay una comisión para ello y si ese milagro, ese hecho no tiene ninguna explicación lógica dentro de las leyes naturales, entonces se le atribuye el milagro y esta persona primero es beatificada y si se le atribuye otro segundo milagro, recién es canonizada y recién se le puede llamar san. Ahora, las personas, o santa, ¿no? Las personas humildes reconocen esto y es por eso que si bien es cierto hay una devoción que puede ser popular, como en el caso de Sarita Colonia, el mismo pueblo sabe también que no es santa y por eso hasta el día de hoy no se le llama Santa Sarita Colonia. Es muy interesante todo lo que viene, por eso hemos tenido cuidado en traer a dos invitados. Pero ¿cuáles han sido los enigmáticos milagros que Sarita Colonia ha concedido a sus fieles? Al regresar vamos a tener testimonios de sus devotos desde el cementerio Baquíjano y Carrillo del Callao. Esto más adelante en Hora Contacto. Regresamos. En la tumba de Sarita Colonia se observa gran cantidad de placas de agradecimiento que sus devotos colocan por los milagros concedidos. Pero, ¿cuál es la misteriosa historia detrás de la construcción de su mausoleo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Se rompió la cadera y se rompió la pierna. Y mi Sarita me hizo un milagro. Pues. Hace 41 años que ha cumplido mi hija. Y ella me hizo ese milagro por tener esa niña. Y le pedí con mucha fe. Nunca me voy a olvidar.
fe y veneración. Hasta la tumba de Sarita Colonia llegan fieles que aseguran haber recibido milagros, que oraron y pidieron la intercesión de la santa ungida por el pueblo. Pero, ¿cómo se erigió un mausoleo a Sarita Colonia en medio del cementerio Baquíjano del Callao? Una historia enigmática, contada de generación en generación, descifra el misterio. Cumpliendo su último deseo, el padre de Sarita Colonia la enterró junto a ciudadanos sin nombre. En ese lugar colocaron una cruz con su foto y año tras año los fieles llegaban con relatos de milagros y favores concedidos. Con el tiempo, la familia de Sarita Colonia construyó un mausoleo en su honor, donde se encuentran sus restos exhumados. Este lugar se convirtió en un santuario para muchos fieles, quienes aseguran haber recibido favores o curaciones milagrosas al invocar su nombre. Al cumplirse 111 años de su nacimiento, sus devotos no la olvidan. Año tras año, en los pasadizos del cementerio Baquíjano del Callao, prosiguen los relatos de inexplicables sucesos, misteriosos acontecimientos que ocurren luego de rezarle a la Santa Chalaca. Mi hijo tuvo un accidente acá, se cayó haciendo escalera, trabajaba acá mi hijo, se rompió la cadera y se rompió la pierna. Y mi Sarita me hizo un milagro, pues. Gracias a Dios mi hijito ya está caminando, ya está que se recupera poco a poco mi hijo. Me detectaron cáncer al útero. Y a casa, yo vine acá a Lima y le pedí con mucha fe, nunca me voy a olvidar. Y cuando volví a hacer mis análisis, al poco tiempo, 0, todo bien. Muchos de ellos aseguran que sus casos eran imposibles de resolver y atribuyen a una intervención divina que sus oraciones hayan sido finalmente escuchadas. Yo tuve 5 hijos hombres seguiditos y la mayor era mujer. Y yo quería una amiga para mi hija, pues porque no tenía con quién jugar ella, pues solita. Y mi esposo me decía, vamos donde Sarita, vamos a salir en cinta. Y yo decía, ay, ojalá sea mujercita, Sarita, le decía. Yo venía, pues, Sarita, le decía, si es mujer, le pongo Sarita. Y mi hija se llama Sarita, ha cumplido 41 años. Sarita Colonia es una figura accesible y cercana a los fieles debido a su vida sencilla y muerte prematura. Creo en mis santos, yo creo en la Sarita Colonia mucho. Yo pienso que si no vengo, sí, como que no me va bien. Es mi creencia, es mi idea y me ha cumplido el milagro de viajar también. Bueno, cuando uno pide las cosas con fe, todo se cumple. Yo nunca me olvido de mis santos, en una de ellas es Sarita Colonia, siempre la tengo presente. Le pedí que me haga una bendición y ahí está mi hija. Con 20 años, se llama Bianca Sarita. Y siempre bendecido con la familia, conmigo mismo y con mi Sarita. La devoción hacia Sarita sigue viva, siendo un testimonio de fe y esperanza, pero también de misteriosos milagros concedidos y acontecimientos incomprensibles que aún no tienen explicación. Bueno, después de ver este reportaje, la pregunta que se me viene a la mente es, si la Iglesia Católica tiene en estas épocas lo que se podría llamar una crisis de vocaciones, cada vez hay menos chicos que quieren ingresar a la carrera o digamos a la vida sacerdotal, ¿por qué la Iglesia Católica no coge estas historias o toma en cuenta a estos santos del pueblo y los integra a sus filas, digamos, a los santos oficiales? ¿Por qué crees esto, Aldo? Bueno, no es que no lo integre, sino que hay movimientos que se dan primero por las propias personas
como vendría a ser este es el caso, donde se adelanta una suerte de religiosidad popular, que es un lugar teológico, sin lugar a dudas, y que luego la Iglesia lo secunda. Ha habido otros momentos en la historia donde es la Iglesia la que propone y empieza la misma Iglesia el camino, y en algunas ocasiones que se ha dado a la par. En el caso de Sarita Colonia, lo que ha ocurrido es que rápidamente se ha desarrollado una suerte de devoción, lo que se suele llamar de religiosidad popular, pero la Iglesia Católica como tal no ha nombrado un postulador. ¿Qué significa esto? Que para que la Iglesia reconozca en una persona que a través de ella ha obrado la deidad, en este caso Dios, tiene que nombrar a una persona representante de la diócesis. En el caso de Sarita Colonia, me parece que tendría que ser la diócesis del Callao, con el obispo del Callao, el que nombre un postulador que empiece la información, el trabajo de recopilación de información, de testimonios, de ver si es que hay milagros, de ver si es que la forma de vida de Sara Colonia Zambrano, Sarita Colonia, claro, es un ejercicio de virtudes cardinales. Pero ya han pasado décadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que nadie lo hizo. Ok, entonces ahora empujemos esto, ¿no? Ya, entonces ahí va el punto. ¿Qué pasa si se organiza, qué sé yo, voy a decir un nombre inventado, ¿no? La Asociación de Fieles de Sarita Colonia, y van al Obispado del Callao y le dicen, ¿sabes qué? Queremos que se inicie este proceso de canonización, ¿no? En sus primeros pasos, ¿no? Venerable, siervo de Dios, beata y finalmente santa. Ese es el paso. Esos son los pasos. Los pasos a seguir. Y con la investigación que se da en sus respectivas etapas. Entonces el obispado también puede atender a ese pedido popular y empezar el proceso, porque es un proceso largo, es un proceso costoso, la recopilación de testimonios, investigar la vida, y el problema es que como ha pasado mucho tiempo, ya no quedan casi personas que han vivido en la misma época de ella que puedan dar mayores testimonios. Son poquísimas, claro. Son poquísimas, ¿no? O no ha habido alguien que se ha dedicado a realizar una suerte de biografía no oficial, escribiendo las cosas, no ha habido nada. Entonces es un poquito complicado, pero de que se puede iniciar el proceso, se puede iniciar. Entonces que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas, ¿no? Efectivamente. Porque yo creo que en el sentimiento popular existe mucho, o sea, hay muchos testimonios. Hay personas que afirman haberse curado del cáncer, otras madres que han argumentado que por rezarle a Sarita Colonia, uno de sus hijos se pudo recuperar, al que le habían diagnosticado que ya no podía caminar. ¿Esto puede ser posible o no? El sentimiento milagroso en torno a Sarita Colonia no solamente se desarrolla a través de los milagros concedidos, ¿no? Que por supuesto siempre se menciona, ¿no? Milagro concedido, se agradece siempre a Sarita Colonia cuando esto se logra, sino también por la vida que ella desarrolló. Sarita Colonia da el paso para la década de los 90, 80, los 90, a hacer una imagen, utilizo el término santa en términos generales, hacer una imagen popular, hacer una imagen universal. Ya es ahora, se puede decir, respetada, adorada, pensada, imaginada, más allá de lo que es el Callao, Lima, el Perú y el mundo. Muchas personas de otros países hablan que les hizo milagros. Ha trascendido, pues, Totalmente ha trascendido. Su imagen. ¿Por qué ha trascendido? Y acá es importante establecer que no solamente hay que estudiar o analizar el tema de los milagros, sino como dice Hernández, un antropólogo importante, que su imagen, esta famosa imagen que lo vemos en polos, lo vemos en grupos de rock, lo vemos en museos, lo vemos en series, lo vemos en todos lados. En canciones de rock, ¿no? La imagen de Sarita Colonia, a colores, completamente blanqueada, porque ella era mujer andina, pero en la imagen se ve una mujer mestiza casi blanca. Esta imagen ha trascendido toda etapa y ha convertido a quien fue un personaje popular a un personaje universal. ¿Y ustedes creen que el hecho de que, por ejemplo, de pronto alguien comience a iniciar el proceso de canonización, beatificación y todo esto, va a mellar un poco su popularidad o la acrecentaría más bien? Yo creería que no. ¿Que no qué? Que no la mellaría, o sea, yo pienso que más bien permitiría que grandes sectores de creyentes católicos, cristianos, aumentarían en su devoción, porque
Es verdad que hay sectores marginales que tienen mucha devoción a Sarita, pero en el caso de Sarita Colonia tiene que ver como una suerte de paréntesis moral. Hay un documental que Javier Ponce Gambirazo sacó hace un tiempo al respecto, ¿no? De que precisamente cuáles son esos favores que se le pide cuando estas personas que son devotas de Sarita Colonia le piden. Esto es interesante. A ver, y ¿cuál son es favores el ranking, que a ver, están de entre... favores? O sea, bueno, voy a cometer un atraco que no muera, Que que no no me muero, que no me descubran. caiga bala. Otros se tatúan a Sarita Colonia en la espalda para que en el penal, si es que hay una reyerta, no me claven por la espalda. Wow. Es decir, una suerte de paréntesis moral. Claro. Si es que empieza un proceso de canonización oficial con todas las de la ley y se logra alcanzar, yo me imagino, ni siquiera ya canonización, el primer pasito que se ponga como venerable, yo estoy seguro que las grandes masas católicas se volcarían sin lugar a dudas, ya sin complejos ni remordimientos. Como tú dices, es un paréntesis moral. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista sociológico? Flexibilidad. Y el tema de la beatificación, o sea, flexibilidad ante Dios, intervención ante Dios frente a los criminales o a las personas trabajadoras sexuales también, que dicen, ojalá me vaya bien el día de hoy, tenga bastantes clientes, que eso jamás se pensaría frente a otros santos o santas, jamás. Claro. Porque la Iglesia no lo admitiría, o el propio Dios, como nos lo han enseñado, no lo admitiría. Claro. Pero Sarita Colonia, y en esto, más que rebatir, creo que enriquecer la respuesta que se ha dado anteriormente, representa un espacio de soberanía religiosa. Un espacio de soberanía en donde hay esa permisividad de pedir por cosas que a otros santos no les podrías pedir, porque Sarita fue como nosotros. Porque Sarita tiene esa condescendencia hacia nosotros, hacia nosotras, hacia toda esta población. Entonces eso marca, ese paréntesis moral, marca entonces una pregunta que los estudiosos dicen, que Hernández, por ejemplo, también vuelvo a citarlo, dice que Sarita representa una suerte de alcance utópico, ¿no? Un horizonte utópico, porque es capaz de unir los sectores populares con los sectores medios, o altos, o ricos. Los sectores medios, interesados por lo que los sectores populares han hecho, agarran a Sarita Colonia como imagen y la empiezan a constituir como presencia cultural, en rock, en música, etc. ¿Qué pasaría si fuera beatificada? Bueno, la verdad que esta conversación se está volviendo súper interesante y vamos a continuar con otra parte de nuestro programa porque Sarita Colonia es un ícono de nuestra cultura popular. Y ya lo estaba diciendo también nuestro invitado. Su imagen nos acompaña en vehículos de transporte público, en los penales, en los mercados y es una de las expresiones populares y artísticas que ha inspirado esto de diversas formas. Lo vamos a ver en Hora Contacto. La imagen de Sarita Colonia ha trascendido barreras sociales y ha inspirado expresiones populares y artísticas, desde canciones, lienzos, murales, hasta moda de arte peruano. Veamos cómo la Santa Popular sigue vigente en expresiones populares. Adelante. Bendíceme, Señor, con tu espíritu y déjame sentir. Un ícono de la Lima moderna, Sarita, la patrona del pobre, la santa ungida por el pueblo. Un símbolo que encierra la historia de la migración provinciana, del mestizaje cultural, de la lucha por la inclusión, en una sociedad que, por décadas, ha estado marcada por la división de clases. Su imagen se ha materializado en todas las formas posibles dentro del arte, en la música, la moda, las artes plásticas. No hay manifestación artística libre de Sarita Colonia. Su influencia es tan profunda, tan innegable, que en los últimos años ha trascendido su papel religioso y se ha convertido en un emblema de autenticidad y resistencia. Sarita Colonia comenzó a ganar relevancia en la década del 40,
como una figura popular dentro de la tradición religiosa del pueblo peruano. Pero lo que la hace única es su capacidad de transformarse, de adaptarse, de ser al mismo tiempo un símbolo de fe y devoción y una iconografía irreverente de la cultura urbana limeña. Hoy, su imagen ha sido apropiada por artistas y movimientos de todo tipo. Y más que una simple estampa, representa a los sectores excluidos, los márgenes de la sociedad y de la cultura oficial. En la música, Sarita Colonia ha sido inspiración de artistas que buscan reivindicar la identidad limeña. Desde la cumbia hasta el rock, su figura ha sido integrada como un estandarte de lucha, resistencia y transformación. El arte plástico en el Perú ha sido otro campo donde Sarita ha dejado su huella. Artistas visuales, tanto consagrados como emergentes, han tomado su figura para explorar la mezcla de lo popular con lo contemporáneo. Pinturas, esculturas, murales, expresiones que, a través de su imagen, lanzan un mensaje de crítica social, que cuestionan la marginalidad y la nueva dinámica urbana de Lima. Uno de los ejemplos más claros de esta influencia es el muralismo urbano. Paredes tatuadas con su rostro junto a imágenes de otros íconos populares de la ciudad. Porque no es solo una alusión a la migración y la lucha de clases. Es una declaración visual de cómo la cultura popular se ha integrado a la estética de nuestra Lima actual. Hoy, más que nunca, su imagen refleja la complejidad de una sociedad que sigue en transformación. Una sociedad que aún lucha por la inclusión. Sarita Colonia, en el arte, en la música, en la moda, sigue siendo un faro de inspiración, un símbolo de esa Lima que sigue buscando su propia voz. No sé, pero de pronto la diversidad de expresiones populares, ¿no creen ustedes que hacen de alguna manera que se pierda un poco de la imagen de santidad y se vuelva de pronto un poco más terrenal por parte de Sarita Colonia? Yo creo que dos cosas son las que tienen como consecuencia este uso. El uso y abuso. La imagen de Sarita Colonia la desprende o la aparta de la imagen de santidad y la convierte en un producto cultural. Estos intelectuales, pintores, cantantes y una serie de personajes que son de clase media alta, ¿no? Estos intelectuales que van a visitar a Sarita Colonia, que hablan sobre Sarita Colonia, son el pretexto perfecto para que su hermano, que antes de morir escribió una suerte biografía de ella, dijera: Sarita Colonia no solamente es una santa de los pobres, es una santa de los delincuentes, es una santa de las trabajadoras sexuales, en absoluto. Sarita Colonia es una santa también de los intelectuales, los pintores. Empieza a hablar de eso, empieza a decir: mi hermana es una santa globalizada. Sin embargo, eso tiene un factor, vamos a decir, a favor y otro en contra. El bueno es que se globaliza y, como lo dije hace un momento, representa un punto de convergencia entre lo popular, pobre, y entre lo intelectual, lo rico o lo culturalmente globalizado. Pero lo negativo radica en lo que mencionas. Se pierde ese carácter netamente popular y se pierde ese carácter de una santa que es total apropiación de los sectores más empobrecidos o más clandestinos. ¿Qué pasa a continuación? Según los estudiosos, cada vez menos se mantiene o menos personas van a visitarla al cementerio Eugenio Carrillo. ¿Es coincidencia? ¿La gente se ha olvidado? ¿Cada vez las personas tienen menos fe? ¿O es que al trascender la imagen de Sarita Colonia se vuelve en algo mucho menos privativo de lo que para ellos puede representar? Claro, ha habido ejemplos no necesariamente de santos, sino de figuras, digamos, de la Revolución, que luego han terminado en polos, ¿no? O sea, hay algunas bromas un poco que se hacían con respecto a esto, que por ejemplo el Che Guevara, ¿no?
que luchó contra el capitalismo, cosas así, terminó, el capitalismo lo puso en polos y lo comenzó a vender. ¿Esto afecta la imagen de la religiosidad? En lo absoluto, lo que sucede está en que las figuras religiosas son también un símbolo de identidad, es decir, nos identifican como quienes somos. El Perú es un país eminentemente creyente y un claro ejemplo de que es un factor de identidad y la religión puede ser tranquilamente un eje transversal de unidad nacional lo podemos ver en México, con la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe la vemos en polos, la vemos en un sinfín de detalles de merchandising, y el mexicano se siente muy mexicano. O sea, dicen que en México hay 3 cosas de las cuales uno no se puede meter, ¿no? Uno es el PRI, otro es, otro es la selección de fútbol y la tercera es la Virgen de Guadalupe. La verdad es que hace muchos años que tampoco, como en el Perú, tampoco van a los mundiales hace mucho tiempo. En México le da tan mal como en el Perú. Entonces, yo pienso que en el caso de Sarita Colonia también puede ser un elemento positivo si es que también sirve para aglutinar y identificarnos. Ahora, debemos recordar una cosa es lo que se dice de Sarita Colonia y otra cosa es lo que en vida Sarita Colonia hacía, hasta donde hay testimonios con fuentes fiables, en fuentes primarias. Era una mujer muy devota, muy católica, que quiso ser religiosa, pero la pobreza pues, la obligó a tener otro destino, que es la de trabajar para sus hermanos. ¿Pero por qué no pudo ser religiosa? ¿Se tiene que postular con un ingreso económico para ingresar a la vida No necesariamente, religiosa? porque se puede ingresar como hermano donado también. Ya. Pero en ese caso, su padre, que enviuda 2 veces, tuvo un montón de hijos después, bueno. Y ella es la que se encargó de estar cuidando niños, de estar trabajando en una pescadería en el mercado central, y posterga así como muchas mujeres también postergan sus sueños profesionales, en el caso de ella su vocación religiosa la posterga, ¿no? Entonces habría que ver también pues si es que efectivamente una cosa era la Sarita Colonia, muy devota, muy piadosa, con un ejercicio de virtudes que puede ser muy aplaudido. Y otra cosa es ya el uso que de su imagen hacen ciertas personas, que es la parte un poco peligrosa de la religiosidad popular. ¿Y tú crees que la mayoría de personas sigue pensando que, al menos por tus estudios de sociología, que la mayoría de personas sigue pensando que Dios está en los templos o que Dios anda con uno por donde uno va? Si es omnipotente y todo lo ve y todo lo puede, ¿por qué tiene que estar solamente en los templos, no? Bueno, seguramente la respuesta la podrá dar mejor el invitado, porque de la reforma protestante ha habido pues hace varios años, y la modernidad empieza con eso, empieza con esa separación de la intermediación eclesiástica hacia la libertad de uno a elegir. Eso es la imprenta. O sea, las personas empezaron a decir, yo creo en Dios y no necesito ningún intermediario. Yo creo directamente, hablo directamente, así que no tengo ningún problema. Sin embargo, el Perú es un país sumamente tradicional. Conoce la religión desde los tiempos de Huiracocha, de los tiempos hace más de 500 años. De los elementos de la naturaleza, o sea, desde antes que ganan los españoles. Muchos dicen que esa conversión tuvo que ver eso, ¿cierto? El sincretismo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que sí hay una necesidad de un espacio, de un vínculo, pero este espacio es muy relativo. Por ejemplo, en caso de los espacios protestantes evangélicos se da en casas. Puede ser iglesia, pero una iglesia suntuosa, casas, un estacionamiento, un pasadizo, hasta la calle. Cualquier lugar es un buen pretexto para reunirte con otros feligreses bajo la lógica de un sacerdote o un pastor o quien represente en todo caso esta suerte de intermediación con Dios. Sí hay, y hay una necesidad muy grande, porque tenemos la necesidad de creer. En la historia de la Iglesia hay santos que han sido muy pudientes, con mucho dinero, con mucho patrimonio, pero lo que lo diferencia no es tanto que uno sea pobre materialmente y otro sea rico materialmente, lo que lo diferencia es el grado de desprendimiento y de entrega a los demás. Uno puede ser un gran rey como San Luis, rey de Francia, o puede ser una persona tan humilde como San Martín de Porras, y ambos están por el mismo camino de la santidad y han sido elevados a los altares. Y con respecto al reportaje que cuando se veía el tema de la popularización que se hace de la imagen de Sarita Colonia, yéndonos un poquito hacia atrás, esos intentos ya no vinieron de la Iglesia Católica. En su momento, el Papa Juan Pablo II, si no recuerdo mal, comenzó a crear CDs con oraciones, la Biblia se comenzó a difundir, ya no solamente obviamente en libros, sino también en mensajes, en CDs. Si viviera ahora Juan Pablo II, hubiera hecho podcast de pronto, hubiera hecho grabaciones para Spotify. ¿Esto acerca a la gente
o tomas distancia y prefieres lo más tradicional? En el Perú, al menos, según tu punto de La vista. religiosidad y la espiritualidad se vive contextualmente. Es decir, a cada tiempo le corresponde un modo distinto. Quizás podría parecerse que a las nuevas generaciones y en algunos países del mundo pareciera ser que la religiosidad o la iglesia o la vida cristiana está retrocediendo. ¿Sí? Sin embargo, no significa que se haya vuelto más ateo. Lo que sucede está en que es cambiado por otras formas. Lo que sí se puede reconocer desde los estudios de la religión es que estamos viviendo una suerte de transformación en el modo en el cual nos conectamos con la trascendencia y con la divinidad. ¿Significa que la religión está acabada? No, lo que está acabado es un modelo, o lo que está transformándose es un modelo. El modelo, en el caso de la religión católica, es el modelo trentino, del Concilio de Trento. Estamos hablando del siglo XVIII como respuesta a la modernidad. Este modelo de iglesia y estas formas de espiritualidad que se han ido desarrollando, pues están mutando. Y es posible y de seguro, y lo vemos con el papado del Papa Francisco, que también estén, como tú dices, cambiándose las formas y los modos de las nuevas generaciones de acercarse a la divinidad van a cambiar, y la iglesia también claro, sin perder la doctrina, pero las formas definitivamente cambian como han cambiado a lo largo de los siglos. Y bueno, es que en realidad Sarita Colonia no es el único personaje de nuestra cultura popular a quien se venera en la actualidad. Al regresar, la enigmática historia del niño de los temblores. Todo esto y mucho más en Hora Contacto. El niño Chicho también ha sido conocido como el niño de los temblores. Él falleció en el terremoto que azotó la ciudad de Ica el año 2007, como ustedes recordarán. Su nombre era José Tipacti Peña Vázquez y tenía apenas 9 añitos cuando murió. Pero su memoria se ha mantenido viva por los relatos de los devotos, quienes aseguran que les ha concedido un milagro. Hora Contacto fue al encuentro de su historia. Lo llaman el niño santo de Ica. Le piden salud, trabajo, protección y aseguran que hace milagros. Pero, ¿cómo nació la devoción hacia Chicho, el niño santo de Ica? El 15 de agosto del 2007, la tierra descargó toda su furia sobre Ica. Un terremoto de magnitud 7.9 frente a la ciudad de Pisco sacudió la región, dejando uno de los desastres más tristes en la historia del Perú. 600 muertos, casas destruidas y un grito colectivo buscando a los desaparecidos entre los escombros. Entre los nombres que quedaron grabados sobresale José Luis Tipacti Peña Vázquez, Chicho, el niño de 9 años, cuyo cuerpo fue encontrado por su madre y sus vecinos bajo los restos de una casa. Hoy, 18 años después, su rostro ilumina una pequeña capilla en la calle Ayacucho, levantada por su madre, Edith Peña. Una figura de tamaño real del niño Chicho forma parte del altar. Velas, fotografías, placas, juguetes adornan cada rincón. Y cada año, el 20 de julio, en su cumpleaños, la fe desborda el lugar. Lo llaman el niño santo de Ica. Le piden salud, trabajo, protección. Y quienes llegan hasta aquí rezan, hacen pedidos, dejan promesas y agradecen lo que llaman su obra. Bueno, hay casos como el niño Chicho, por ejemplo, que a su corta edad no se puede hablar de que él haya tenido pues, una vida santa, una vida metódica, una vida ejemplar todavía. ¿Es así como puede nacer un santo también? Un niño que nunca ni siquiera, digamos, haya podido tener, digamos, acceso a una formación necesariamente muy religiosa, sino un niño de barrio como cualquiera, ¿puede empezar a convertirse en un santo? ¿Tiene posibilidades para la iglesia un Todos santo así? tenemos posibilidad para la iglesia de ser santos, todos, Okay. incluido tú.
Wow. La cuestión es que se reconozca oficialmente que hemos tenido una vida de virtudes, que hemos tenido una experiencia real con Dios y que después de muertos, después de fallecidos, se han operado 2 milagros por intercesión nuestra. Entonces, cuando ocurre esto, se puede hablar de que hay un tema de canonización. En el caso del niño, retomando tu pregunta, sí, o sea, nada se opone. Nada se opone, nada lo impide, ¿no? Así él no haya sido un niño metódico, de pronto era así un poquito rebelde o no iba a la iglesia. Mira, con respecto a eso, cabe recordar que hay que tener mucho cuidado con la geografía que hay de los santos. La geografía es este tipo de estudios que se hacen de las vidas de los santos y que lastimosamente ha habido mucha geografía recortada, geografía recortada. Es decir, donde para escribir una biografía de un santo solamente se tomaba en cuenta las cuestiones más resaltantes, pero dejando de lado las cuestiones que cualquier persona tiene. O sea, un santo es una persona tan pecadora como tú y como yo. Pero la diferencia está en que un santo no es una persona que nunca se cae. El santo es aquel que puede caerse incluso 1000 veces, pero 1000 veces se levanta. Y quizás es por eso que de la vida de Jesús no se sabe nada desde los 13 a 14 años hasta los 30 y algo. Bueno, al menos que... Se omitió esa historia de Jesús de pronto porque cayó también. Yo no podría decir que se omite. Yo no podría decir que se omite porque estaría afirmando algo que hay una suerte de... Pero los textos como la Iglesia relata se saltan de la edad de Cristo hasta desde los 14 años o 15 años aproximadamente hasta que tiene después Lo de que los pasa 30. es que no hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es de textos apócrifos que no forman parte del corpus oficial de la Biblia. ¿Y por qué razón no se toma en cuenta estos textos? Porque dicen cosas que contradicen la vida misma de Jesús. Es decir, cuestionan la divinidad. No cuestionan la divinidad. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo que es el evangelio de Tomás, donde se menciona pues que el niño Jesús estaba no tenía un juguete que los demás niños no tenían, e inmediatamente convirtió los juguetes de estos niños en barro, en tierra, ¿no? Entonces, un gesto de ese tipo... pero lo hace ver como un niño... Pues, es bastante extraño, ¿no? es bastante extraño, que utiliza sus poderes para que justamente dañar el juguete de otros es un poco extraño. Como que... Pero eso está obviamente ese tipo de textos es sacado del Evangelio, de la Biblia. De todos los testimonios de la Biblia que hay en ese momento. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sí. Se saca de ahí porque afecta un poco la imagen. Pero también hace algunos años salió también un texto que se encontró en un lenguaje, en un dialecto, en el cóptico, si no me equivoco, un lenguaje cercano a los egipcios. El copto. El copto, ¿no? Que hablaba sobre la relación que tenía Jesús con María Magdalena. Claro, el evangelio que era su mujer. Exactamente, el evangelio de Magdalena. Un hombre como cualquiera de nosotros. Es un texto apócrifo. Claro, un texto apócrifo porque contradice un poco, creo yo, la imagen que se quiere crear sobre Jesús. Yo no sé si se quiere crear o yo también que podría... se creó. O que se creó o que por lo menos, si es que hay una intervención divina que el Señor ha querido mostrar, ¿no? Porque de pronto si hubiera mostrado a Jesús como un hombre, digamos, en toda la amplitud del significado que incluso tuvo una dama que lo acompañó, pero no, la Iglesia mencionó a María Magdalena pues, como una prostituta, la quisieron degradar por ahí, ¿no? Para quitarle importancia. ¿A qué me dices esto? O sea, por eso se seleccionan los textos y todos los demás son apócrifos. Sí, es verdad. Retomando el tema de la geografía, sí. De los santos. De los santos sí hay que reconocer que eran personas que sí se equivocaban, pero que también enmendaban el camino, ¿no? En ese sentido, pues no habría ningún problema para que el niño Chicho pueda ser un santo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y sociológicamente, la imagen de un niño como Chicho, por ejemplo, en Ica, está tomando cada vez más importancia, ¿no? Para las personas. ¿Estos milagros habría alguna forma de comprobarlos o solamente se basan en la expresión y el sentimiento de las personas que lo afirman? Bueno, consideremos que el niño que falleció, por desgracia, fue una imagen que trascendió el terremoto, una imagen que todos vieron y con la cual se identificaron. Entonces no es, me parece, necesariamente el niño, es lo que representa el niño en la tragedia de un terremoto.
las pérdidas de muchas familias y las pérdidas en muchos contextos inclusive. Estos casos que fuera del Perú se les considera paganos, entre comillas, como lo comentábamos en los comerciales, son casos que representan la fe de la población en seres humanos comunes y corrientes, que tal vez no tengan la titularidad de ser santos, santas, pero que en su ordinariedad, ¿no?, en su simpleza, en su rasgo más común, nos representan o están más vinculados a nosotros. Y qué mejor que un niño. Por aclamación, ¿no? Puede nacer también una figura, ¿no? Una figura por aclamación puede nacer, como el caso del niño Chicho, el caso de Sarita, como la Melchorita también, que es otra imagen de la que estábamos hablando. Aunque ahí sí hay un proceso de canonización Ahí abierto. empezó el caso de la Melchorita, ¿no? Sí, ese sí está abierto por el obispado de su diócesis. Ellos sí se han puesto las pilas rapidito. Sí, hubo gente que se movió y están sacando adelante. Ya saben, la gente de los seguidores y las personas que sienten esta devoción hacia Sarita Colonia, que se acerquen, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? Al obispado del Callao, pidiendo que se nombre un postulador para la causa de canonización de Sarita Colonia Zambrano. Qué interesante, de verdad. La verdad, quiero agradecerles a ustedes porque yo creo que el público que nos ve va a valorar muchísimo esto porque son posiciones, ¿no? Posiciones sobre algo que trasciende a la religiosidad oficial, digamos, ¿no? Que sale del pueblo, que va empujada por estas creencias y que de alguna manera repercute en el imaginario colectivo, repercute en la población. Y eso es lo que también tenemos un poco el interés de poner en las pantallas de TV Perú, ¿no? ¿Algún comentario final que quieras darnos, Aldo, sobre todo esto que estamos hablando? Bueno, primero, nuevamente agradecer la invitación y también unas felicitaciones por este tipo de programas que son muy necesarios en medio de un contexto donde a veces hablamos de cosas muy negativas, violencia, y dejamos de lado temas culturales, trascendentes como este. Quisiera que, Jorge, también nos digas algo respecto a lo que hemos podido hablar, un balance general de lo que para ti es la religiosidad del pueblo. Siempre rescatamos a nivel general y fuera del Perú incluso nos rescata mucho el tema de la fe. El peruano, la peruana tiene mucha fe inquebrantable en que mañana va a ser mejor. Así estés viviendo la desgracia más terrible, así estés en una situación en la que te ha degradado, lo peor que puedas imaginar, siempre confianza en que mañana las cosas pueden ir mejor. Y la existencia de todas estas imágenes creo que representa eso. La gran fe y la gran confianza que los y las peruanas pueden sentir en un mejor futuro. Creo que nuestro país, el Estado, gobierno y todo lo que nos representa podría aprender mucho de eso. Y bueno, estamos llegando a la parte final de este episodio especial de Hora Contacto. Aldo, muchísimas gracias por tu participación. Jerjes, también. Gracias. Yo sé que nos vamos a volver a ver porque estos temas yo creo que atraen muchísimo la atención de nuestro público. Y son temas que no se tratan normalmente en la televisión. Y para ustedes, bueno, hemos sido testigos del fervor popular, de testimonios de fe y milagros sin explicación, de cómo los íconos populares son parte de nuestra cultura y realidad. Nos hace parte de un país con una profunda herencia religiosa. Y eso es un poco lo que queremos desde Hora Contacto llevarles a sus pantallas. Una diversidad de propuestas, una diversidad de análisis para que usted saque sus conclusiones. Hasta la próxima edición. Esto fue Hora Contacto.